El velo que cubre los orígenes de la civilización es a menudo más denso y antiguo de lo que nuestra historia oficial se atreve a admitir. Yacen bajo el polvo de los siglos y la indiferencia de las narrativas consensuadas, ecos de mundos olvidados, de conocimientos que desafían nuestra comprensión del pasado y, por ende, de nosotros mismos. Son susurros persistentes que emergen de la tierra, en piedras labradas por manos anónimas, en símbolos que se resisten a entregar sus secretos, invitándonos a cuestionar, a explorar más allá de los cómodos confines de lo establecido. Hoy nos adentraremos en una de esas historias, una crónica de asombro, de incomprensión y de una búsqueda incansable de la verdad oculta bajo el sol de México, protagonizada por un hombre cuya curiosidad se convirtió en su destino y su estigma. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. Corría el final del siglo XIX, una época de efervescencia y descubrimientos, donde el mundo parecía ensancharse con cada nueva expedición y cada teoría audaz. En este caldo de cultivo de exploración y maravillas, un escocés llamado William Niven sintió la llamada de lo desconocido. No era un académico de renombre, ni un arqueólogo formado en las prestigiosas universidades de la época. Niven era, ante todo, un mineralogista, un hombre de la tierra, dotado de una intuición formidable y una pasión irrefrenable por los misterios que el suelo guardaba. Sus viajes lo habían llevado primero a los Estados Unidos, pero su corazón inquieto y su mente ávida de enigmas lo impulsaron más al sur, hacia las tierras mexicanas, un lugar donde el pasado ancestral parecía respirar al unísono con el presente. México lo recibió con su abrazo cálido y enigmático. Sus paisajes, impregnados de una historia milenaria, desde las majestuosas pirámides que se alzaban como centinelas del tiempo, hasta los relatos locales que hablaban de ciudades perdidas y dioses antiguos, encendieron la imaginación de Niven. No buscaba oro ni riquezas materiales en el sentido convencional. Su tesoro era el conocimiento, las piezas perdidas del vasto rompecabezas de la historia humana. Se sumergió en el estudio de las culturas precolombinas, aprendiendo de los lugareños, escuchando sus historias, esas que a menudo eran descartadas por la ciencia oficial como meras supersticiones o folclore pintoresco. Pero Niven intuía que, en esos relatos, en esas tradiciones orales transmitidas de generación en generación, se escondían claves, fragmentos de una verdad olvidada. Fue en las cercanías de Amecameca, a la sombra imponente de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, donde el destino le tenía reservado su mayor y más controvertido hallazgo. Guiado por relatos que hablaban de extrañas piedras grabadas, Niven comenzó sus excavaciones. Lo que encontró superó cualquier expectativa. No eran unas pocas reliquias aisladas, sino una vasta colección de tablillas de piedra, miles de ellas, extraídas de las entrañas de la tierra. Cada una era un enigma en sí misma, talladas con símbolos desconocidos, figuras estilizadas que no se asemejaban a nada visto anteriormente en las culturas mesoamericanas conocidas. Había representaciones de cataclismos, de seres extraños, de conocimientos astronómicos que parecían incongruentes con la supuesta antigüedad de los estratos donde fueron encontradas. El asombro inicial de Niven pronto dio paso a una febril actividad. Con meticulosidad, catalogó, dibujó y estudió cada pieza. Las tablillas de Amecameca, como llegaron a ser conocidas, no solo eran numerosas, sino que su iconografía sugería una narrativa compleja, una historia que se remontaba a un pasado increíblemente remoto, quizás a decenas de miles de años antes de lo que la arqueología ortodoxa estaba dispuesta a aceptar para cualquier civilización avanzada en América. Algunas figuras parecían evocar conexiones con leyendas de continentes perdidos, como la Atlántida o Mu,
Relatos que en aquella época gozaban de cierta popularidad en círculos esotéricos, pero que eran anatema para la ciencia establecida. Niven, consciente de la magnitud de su descubrimiento, intentó compartirlo con el mundo académico. Presentó sus hallazgos, sus dibujos, sus teorías incipientes sobre el significado de aquellas misteriosas inscripciones. Esperaba debate, estudio, colaboración, sin sospechar aún la magnitud del muro de escepticismo y hostilidad que comenzaría a erigirse frente a él, un preludio de la incomprensión que marcaría su extraordinario viaje por los senderos de Monomethinosa, un pasado que muchos preferían mantener en el olvido. El eco de su voz, portadora de enigmas ancestrales, apenas comenzaba a resonar. En lugar del anhelado debate académico y la colaboración científica que William Niven había imaginado para sus revolucionarios hallazgos, se encontró con una creciente e implacable ola de hostilidad y desdén. La pregunta flotaba, cargada de ironía y menosprecio, en los círculos del saber establecido. ¿Cómo era posible que un simple mineralogista, un mero aficionado sin las credenciales doradas que otorgaban las venerables instituciones del saber arqueológico, pretendiera reescribir la historia antigua de un plumazo, basándose en piedras de dudosa procedencia? Tablillas que, según él, narraban epopeyas de civilizaciones antediluvianas en el mismísimo corazón de México. Para muchos en la comunidad científica de la época, aquello no solo sonaba a fantasía desbordada y carente de rigor, sino que olía peligrosamente a una elaborada invención, o, en el mejor de los casos, a la ingenua y entusiasta interpretación de un hombre que veía maravillas donde, según ellos, solo había piedras curiosas sin mayor trascendencia histórica o científica. Pero William Niven no era un hombre que se diera por vencido ante la primera, ni la 10ª, muralla de incredulidad. Su convicción íntima en la autenticidad y la trascendental importancia de sus hallazgos era tan profunda y sólida como las antiguas capas de tierra de las que los había extraído con sus propias manos. Impulsado por esta fe inquebrantable, continuó sus exploraciones con una tenacidad admirable, y la pródiga y misteriosa tierra mexicana pareció recompensar su perseverancia indomable, como si quisiera revelarle aún más de sus secretos mejor guardados, aquellos que yacían ocultos a los ojos de los escépticos en otras regiones, como la entonces periférica Santiago Auizotla, un enclave polvoriento en las afueras de la bulliciosa Ciudad de México. Sus manos incansables desenterraron más artefactos que desafiaban toda lógica establecida y ponían en jaque las cronologías aceptadas. Figurillas de cerámica, de una factura sorprendente, emergieron del subsuelo representando animales que, según la paleontología oficial de la época, se habían extinguido en el continente americano mucho antes del supuesto florecimiento de las altas culturas conocidas. Camellos de estilizada forma prehistórica, caballos que parecían galopar directamente desde un pasado imposible, congelados en el barro cocido. Junto a ellos, como si quisieran completar un cuadro aún más desconcertante, encontró lo que parecían ser representaciones de una asombrosa y desconcertante diversidad de razas humanas, algunas con rasgos fisonómicos claramente no indígenas, lo que añadía una capa adicional de complejidad y, por supuesto, de hiriente controversia a sus ya de por sí polémicos descubrimientos. Cada nueva pieza exhumada era un nuevo interrogante lanzado con audacia al rostro impávido de la ortodoxia científica. El escocés, lejos de amilanarse ante la creciente oposición, sentía como el intrincado rompecabezas del pasado se volvía más complejo, más desafiante y, por ende, más fascinante. Sin embargo, con cada nuevo hallazgo que contradecía flagrantemente el relato histórico cuidadosamente aceptado y enseñado, crecía también su aislamiento profesional y personal. La comunidad científica, en su abrumadora mayoría, no solo le dio la espalda de manera ostensible, sino que comenzó a construir activamente una persistente narrativa de descrédito en su contra.
Sus descubrimientos eran, sencillamente, demasiado perturbadores, demasiado discordantes con el paradigma histórico que con tanto esmero se había construido a lo largo de décadas y que se defendía con una vehemencia casi religiosa. Para muchos, académicos, resultaba infinitamente más sencillo y ciertamente académicamente más seguro y conveniente para sus carreras desacreditar al mensajero que enfrentar la incómoda y desestabilizadora posibilidad de que el mensaje contuviera una verdad revolucionaria. Así, se le acusó, sin pruebas fehacientes pero con una gran resonancia en los medios y círculos influyentes, de fraude, de haber fabricado él mismo las tablillas, o, en un acto de supuesta condescendencia que apenas velaba el desprecio, de haber sido vilmente engañado por astutos lugareños que, conociendo su pasión, le vendían falsificaciones bien elaboradas. Su evidente falta de formación académica formal en arqueología se esgrimió repetidamente como un mantra, como la prueba definitiva e irrefutable de su incompetencia y de la nula fiabilidad de sus audaces interpretaciones. El cerco se estrechaba, pero la búsqueda de Niven, alimentada por la evidencia que seguía encontrando, no cesaba. No obstante, aquellos pocos individuos que tuvieron la oportunidad de conocerlo de cerca, de ser testigos de la pasión genuina que brillaba en sus ojos al describir sus hallazgos y la escrupulosa seriedad con la que acometía cada aspecto de su trabajo de campo y su meticulosa documentación, sabían con certeza que William Niven no era un charlatán, ni un ingenuo fácilmente engañable. Era un hombre consumido por una visión, obsesionado con una verdad que sentía vibrar al alcance de su mano. Una verdad que, de ser aceptada universalmente, amenazaba con derrumbar los cimientos mismos de la historia tal como se enseñaba y se comprendía en su tiempo. A pesar del creciente descrédito y la dolorosa soledad intelectual a la que fue sometido, Niven persistió durante años, acumulando una colección impresionante y absolutamente desconcertante de estos objetos inexplicables. Intentó por todos los medios a su alcance, con cartas, conferencias y muestras, que fueran estudiados con la seriedad y la atención que él estaba convencido que merecían. Soñaba con salas de museos que exhibieran orgullosas sus hallazgos, con equipos multidisciplinares de eruditos que dedicaran sus vidas a descifrar los mensajes arcanos ocultos en aquellas piedras ancestrales. Pero el tiempo, ese juez implacable, corría velozmente en su contra, y las fuerzas de la ortodoxia, atrincheradas en sus certezas inamovibles, demostraban ser demasiado poderosas para un explorador solitario, por muy tenaz y convencido que éste fuera. Las tablillas de Amecameca, junto con muchos de los otros extraordinarios y anómalos descubrimientos de William Niven, comenzaron entonces un lento pero inexorable proceso de dispersión, casi como si una fuerza invisible quisiera borrarlos del mapa, como si una niebla densa y persistente quisiera reclamarlas de nuevo para el olvido del que habían sido rescatadas. Empezaron a perderse, algunas a desaparecer en circunstancias que nunca llegaron a esclarecerse del todo, alimentando así la sombra de la duda sobre si fue solo el azar negligente o una mano más interesada y calculadora la que guió su destino final hacia la oscuridad. Lo que una vez fue una colección tangible y abrumadora, capaz de llenar salas enteras y de desafiar las mentes más preclaras de la época, comenzó a desvanecerse como un sueño vívido al despertar, dejando tras de sí, como testigos melancólicos y fragmentarios de una gran visión, los meticulosos y artísticos dibujos que Niven había realizado con paciencia infinita, sus detalladas notas de campo y el eco persistente y agridulce de una oportunidad histórica, quizás irremediablemente perdida para la humanidad. La historia oficial, al parecer, prefería mantener su propia versión de los hechos, una narrativa cómoda, lineal y despojada de anomalías problemáticas,
a enfrentar las incómodas y profundas preguntas que planteaban aquellos extraños artefactos desenterrados por un obstinado y visionario escocés. La Tierra, a través de la intuición y el esfuerzo de Niven, había hablado con una voz ancestral y poderosa, pero muy pocos en posiciones de poder o influencia estaban dispuestos a escucharla, y menos aún a comprender su trascendental mensaje, el profundo misterio de aquellas piedras que parecían narrar un capítulo olvidado, quizás crucial, de la gran aventura de la humanidad sobre el planeta. Se replegaba de nuevo hacia las sombras protectoras del subsuelo, esperando, tal vez, un tiempo futuro en que las mentes estuvieran más abiertas a la posibilidad de lo imposible, a la revelación de lo insospechado. El legado de William Niven es, en sí mismo, un testimonio elocuente de la compleja y a menudo dolorosamente conflictiva relación que existe entre el descubrimiento genuino y su aceptación por parte de las estructuras establecidas del conocimiento. Su historia, aunque singular en sus detalles dramáticos, no es, lamentablemente, única. La crónica de la ciencia y la arqueología está salpicada de figuras visionarias cuyos hallazgos, por adelantarse a su tiempo o por desafiar de manera demasiado directa las narrativas imperantes y los dogmas establecidos, fueron recibidos con un frío escepticismo, con una burla hiriente o, en los casos más extremos, con una deliberada y calculada campaña de ocultamiento. Lo que distingue de manera particular el caso de Niven es la asombrosa magnitud y la naturaleza profundamente anómala de los artefactos que con tanto esfuerzo sacó a la luz, y el silencio casi absoluto, pesado y ominoso, que gradualmente los envolvió hasta casi borrarlos de la memoria colectiva. Lo que sobrevive hoy, principalmente a través de los meticulosos y artísticos dibujos y las detalladas notas que Niven nos legó, es, sin embargo, suficiente para mantener viva la llama de la controversia y para encender la chispa de la curiosidad en nuevas generaciones. Investigadores independientes, historiadores heterodoxos y autores que se mueven fuera de la corriente principal del pensamiento académico han retomado su trabajo con renovado interés, viendo en él no la obra de un fantasioso o un incompetente, sino la evidencia palpable de una realidad suprimida o, cuanto menos, conscientemente ignorada. Comparan con ahínco los símbolos de las tablillas con otros lenguajes perdidos o no descifrados, buscan patrones recurrentes, intentan reconstruir la narrativa fragmentada que William Niven solo pudo atisbar en su momento. En la era de la información global interconectada, donde las teorías alternativas y los descubrimientos olvidados pueden difundirse con una rapidez y un alcance impensables en los tiempos de Niven, su figura emerge lentamente de las sombras, del olvido como la de un pionero incomprendido, quizás incluso un mártir involuntario de la ortodoxia científica de su época. La historia de William Niven y sus extraordinarios descubrimientos nos obliga, casi nos compele, a reflexionar profundamente sobre la naturaleza misma del conocimiento histórico y sobre cómo se construye, se valida y, a veces, se manipula. Verdadero legado de Niven, entonces, no reside tanto en las piedras perdidas o dispersas, por valiosas que fueran, como en las preguntas fundamentales y trascendentes que su trabajo y su vida nos legaron. Preguntas sobre quiénes somos realmente como especie, de dónde venimos en la noche de los tiempos y qué capítulos cruciales de nuestra larga y compleja saga planetaria hemos decidido olvidar colectivamente o, peor aún, hemos sido sutilmente inducidos a ignorar por aquellos que custodian las llaves del saber oficial. Nos invita desde su tumba en el tiempo a ser vigilantes, a mantener una mirada crítica pero siempre abierta, a no temer las profundidades desconocidas y a menudo oscuras del pasado. Porque es precisamente allí, en esas sombras preñadas de Nostrum Misterio, donde a menudo residen las claves esenciales para iluminar nuestro confuso presente y para trazar un futuro más consciente
y pleno, la Tierra, nuestra madre ancestral, guarda sus secretos con una paciencia geológica, esperando con calma infinita a aquellos que, como Niven, se atreven a escuchar sus más antiguos y débiles susurros, sin importar el costo personal que ello implique o el escepticismo paralizante del mundo que los rodea. Su búsqueda, aunque brutalmente truncada y deliberadamente silenciada en su tiempo, resuena hoy con una fuerza inesperada, como un llamado imperecedero a la exploración continua, a la valentía intelectual sin concesiones y a la necesaria humildad ante la inmensidad sobrecogedora de lo que aún nos queda por descubrir sobre nuestro propio linaje cósmico y terrenal. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y, ante todo, y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.